Nuestro segundo destino en este road trip será la villa de Comillas, en Cantabria, donde se encuentra uno de los 3 únicos edificios que Gaudí proyectó fuera de Cataluña, el Capricho de Gaudí. Pero antes de visitarlo, recorreremos Comillas, para entender por qué se concentraron tantas obras de artistas modernistas catalanes en este remoto pueblo marinero a 750 kilómetros de Barcelona. A finales del siglo XIX, este pequeño pueblo pesquero vio alterada su tranquilidad por un acontecimiento que cambiaría su devenir. Gracias a la influencia de su indiano más ilustre, don Antonio López y López, el rey de España, Alfonso XII, lo visitaría por primera vez. El gran día se fijó para el 6 de agosto de 1881 y los meses previos a la visita, la villa se vio inmersa en un continuo ajetreo para transformarla en un lugar digno de reyes. Fueron contratados los mejores arquitectos catalanes y el hecho más espectacular de aquel día fue la colocación a lo largo de la villa de 30 farolillos que se iluminaron a la llegada del rey, convirtiendo a Comillas en el primer pueblo de España con luz eléctrica en sus calles. Bueno, mi gente, hemos echado un rato ya grabando por esta magnífica villa y hemos hecho una pausita para tomar un café y les quería contar algo así a modo de anécdota. Yo estuve en esta villa, en Comillas, en el año 98, porque yo soy músico profesional y vine de gira aquí a España. Me hospedé en un pueblo muy cerca de aquí que se llama Torrelavega, una ciudad. Y unos amigos me trajeron a visitar este lugar. Era invierno y la verdad que no tenía nada que ver con lo que estoy viendo ahora. Parecía un pueblo irlandés o un pueblo medieval, bueno, es un pueblo medieval, pero un pueblo de estos anglosajón, sí. Y hoy me llevaba una sorpresa increíble porque no tiene nada que ver. Ahora me he encontrado una villa llena de turistas, de peregrinos, porque esta es una de las rutas por donde pasa el Camino de Santiago, es una de las alternativas del camino. Así que cuando queráis venir aquí, lo podéis hacer lo mismo en invierno que en verano, que en cualquiera de las dos estaciones está magnífico. La única diferencia es que en invierno no os vais a poder bañar en la playa, o sí, no lo sé, ya es cosa de ustedes. A los jardines es gratuita, al Palacio y a la Basílica y Panteón, a cada lugar es 5 euros la entrada. Bueno, lo más relevante de la historia de este palacete, pues es que fue mandado a construir por Antonio López, un marqués de orígenes humildes, que se fue a hacer las Indias en aquel entonces y luego regresó aquí a su tierra y mandó a construir esta maravilla que tenemos aquí detrás. Bueno, ¿y a dónde se fue? Bueno, se fue a Cuba, a mi tierra. Antonio López nació en Comillas en 1817, en el seno de una familia humilde. En la adolescencia emigró a Cuba, donde se convertiría en un gran empresario y amasaría una gran fortuna. Regresó a España a los 38 años y se estableció en Barcelona. Además del palacio que acabamos de ver, el marqués López pues mandó a construir esta iglesia que tenemos detrás, donde por cierto yacen sus restos. Es una réplica de una catedral grande en pequeña. Una de las cosas más características que tiene esta iglesia son esos demonios que tiene encima, como asomando la cabeza, que se llaman gárgolas, y además esa característica piedra roja con la que fue construida. Así que bueno, vamos a ver en detalle esas gárgolas que me llaman mucho la atención. Y nada, ahora seguimos. Bueno, hay aquí esas gárgolas que desde tiempos ancestrales acechaban la iglesia. Entre las numerosas empresas del marqués destacaron el Banco Hispano Colonial, la Compañía Tabacalera de Filipinas y la Compañía Naviera Transatlántica. Prestó ayuda al rey Alfonso XII, facilitándole sus barcos para combatir las revueltas en el norte de África y en Cuba, fraguándose entre ellos una gran amistad. Hasta
hasta el siglo XIX, Comillas se dedicaba a la pesca y a la agricultura. Fue después del siglo XIX cuando esta villa sufrió una gran transformación, gracias a los indianos que fueron a las Américas a hacer fortuna. En el caso de Comillas, el marqués Antonio López fue a Cuba y regresó con una gran fortuna. Esa fortuna se utilizó para dar prosperidad a la villa, edificando, por ejemplo, la universidad, los palacios, las villas indianas y el Capricho de Gaudí, tan conocido mundialmente. Después lo vamos a ir a ver por dentro. Bueno, como dato curioso, vamos a explicar de dónde procede la palabra indianos. ¿Por qué les decían indianos? Cuando ellos regresaron, hacían mucha ostentación de esa fortuna, pues construyendo palacios para que todo el mundo viera los ricos que eran. Eso a la gente de aquí, que eran, pues, que no eran tan ricos, pues les molestaba y los empezaron a llamar indianos despectivamente. Comillas está llena de casas indianas y de palacetes. La visita de los reyes puso la villa de moda, convirtiéndose en una villa balneario, donde nobles y burgueses venían a veranear y a tomar esos baños terapéuticos en el mar Cantábrico tan populares entre la aristocracia en aquella época. No podemos resistirnos a darnos también nosotros un baño en este mar para comprobar sus propiedades terapéuticas, o si no, al menos para refrescarnos un poco. Bueno, mi gente, aquí estamos en la playa ya. El agua está un poco fría porque se nos ha escondido un poco el sol, había tremendo sol. Porque es el Cantábrico, papi. Y porque es el Cantábrico, aquí las nubes van y vienen como nosotros. Así que vamos a darnos un bañito a ver qué pasa. A mí el frío no me echa para atrás. Vamos para allá. Bueno, mi gente, retiro lo dicho, el agua, cuando me dio en los pies así, me dio un poco de sensación, pero está de verdad riquísima. Esta que está acá todavía no se ha metido, pero Ahora voy. ahora cuando se meta va a ver que tengo razón. Está increíble, señores, increíble verdaderamente. Así que nada, pues seguimos hablando después. Mi gente, pues nada, estuvimos en la playa riquísimo. Nos costó muchísimo levantarnos de esa arena y venir para acá, pero bueno, muchas gracias. Lo cierto es que teníamos que irnos porque tenemos una cita ahora al Palacio del Capricho de Gaudí, y antes hemos hecho una pausa como siempre para darle un poquito de alegría al estómago, y hemos pedido estos calamares a la romana, calamares fritos. Rabas, aquí se le llaman rabas, y hemos pedido también estas croqueticas con la cervecita como Dios manda, y así que nada, vuestra salud, seguimos disfrutando. Tras conocer a Gaudí en Barcelona, el primer encargo que le hizo el empresario Eusebi Güell
fueron unos muebles para su suegro, el marqués de Comillas. Se trataba de unos muebles para la capilla Panteón del Palacio de Sobrellano y el kiosco oriental para la visita de Alfonso XII. El siguiente encargo que recibió Gaudí fue el de construir un chalet de verano anexo al Palacio del Marqués para su abogado y concuñado Máximo de Quijano, Villa Quijano, popularmente conocido como el Capricho de Gaudí. Esta casa es contemporánea a la Casa Vicens de Barcelona. Su estilo arquitectónico hay que ubicarlo al inicio de la carrera de Gaudí, de marcado estilo orientalista. El girasol no es solo un elemento decorativo, es una casa girasol, ya que su distribución está totalmente orientada al sol. Al este se ubicaba el dormitorio, para que Máximo despertara con los primeros rayos de sol. Y he aquí el primer guiño a la música, 88 adornos en el techo, el mismo número que las teclas de un piano. El sistema de climatización de la casa es extraordinario para la época. Las habitaciones que daban al norte tenían dobles ventanas que formaban una cámara de aire que mantenía la habitación caliente. En la distribución de la casa siguen el baño y el despacho. Y en el baño encontramos el segundo guiño a la música, estos animales tocando guitarra y piano. En el despacho de nuevo podemos ver la doble ventana y la cámara de aire que queda en el hueco entre ellas. Al mediodía la luz entra por el salón. Máximo era un buen pianista y Gaudí diseñó para él un salón con una acústica especial. Un techo a doble altura con forma semihexagonal dotaba la estancia de tan buena acústica que en los balcones que proyectó a cada lado, desde sus bancos colgantes, se podía escuchar la música igual que adentro. Otra metáfora musical. Los contrapesos de las ventanas estaban afinados en si bemol y al subirlo y bajarlo sonaban como campanas. La última luz del día, la del atardecer, entraba por el cenador. Los detalles del techo aquí sí nos dejó impresionados. Son de chocolate. Un guiño a Cuba, al igual que la sala de fumar, para fumar habanos y tomar ron. Máximo era amante de la botánica y coleccionista de plantas exóticas. Gaudí diseñó para él este jardín de invierno, que también tenía las funciones de distribuir el calor y la luz por toda la casa. El diseño de esta casa responde a un estudio perfecto de los espacios, la funcionalidad, el clima y los gustos y necesidades del propietario. Una obra a medida llevada a su máxima expresión. Hemos quedado impresionados con esta visita a esta casa de Gaudí. Hemos aprendido aquí que esta casa es una especie de girasol arquitectónico que hace guiño o encierra muchas cosas, muchos elementos de la música. Esas corcheas invertidas que hay en los balcones, también símbolos como la clave de sol que también están en los balcones exteriores de hierro forjado. La acústica también que tiene el sitio es impresionante, sobre todo en la sala de recibidor. Tenía su piano en esa estancia con una acústica increíble que pudimos comprobar a través de una obra que escuchamos de su música. Los guiños a la música están presentes verdaderamente. Nos tocó una animadora, una guía que nos llevó por todas las estancias explicándonos la cantidad de cosas increíbles, las curiosidades.
toda la majestuosidad de Gaudí ha quedado reflejada en este patrimonio que es esta casa, el Capricho de Gaudí. La casa está en manos privadas, es una empresa que mantiene este patrimonio gracias al dinero que reciben de las visitas, que bastante baratas son para lo que es este lugar, porque 7 euros con una visita guiada me parece súper barato. Pero además de los 7 euros, ellos tienen esta tiendecita donde están los souvenirs y las cosas interesantes, bonitas, y nosotros vamos a entrar a comprar algo para hacer un aporte y ayudarles un poco a que sigan manteniendo este patrimonio. Así que vamos ahí. En este hotel nos hospedamos durante 3 días en nuestra estancia en Comillas. Regentado por una familia encantadora, nos hicieron sentir como en casa. Ahora vamos a ver nuestro alojamiento en Comillas. 403, Carmen. ¿Está cómoda? Mira qué bonito. Volveremos en cuanto podamos. Sartén, ¿qué es, papi? Una sartén de espárragos trigueros con gambas, un revuelto. Esto está increíble. Pues yo me he pedido bacalao con tomate y Junior lubino a la plancha. La fachada del cementerio de Comillas es bien de interés cultural. El arco de la entrada y la escultura del ángel exterminador fueron también creaciones de los artistas catalanes. Cultural. Ahora mismo estamos dentro de lo que queda de la iglesia gótica del siglo XVI, que fue abandonada por la población. Un día, por un altercado que hubo en la gran misa del domingo entre la población y un duque, que era una persona poderosa en esta ciudad, por unos asientos que él había reservado para su gente. Y esa confrontación dio lugar a que la gente del pueblo se enfadase, se decidieron hacer una iglesia con sus propios esfuerzos, costeándola a ellos también, que es la iglesia que se ubica hoy en el centro de la ciudad de Comillas. Y esto ha quedado como el cementerio de la ciudad, manteniendo en pie solamente esta capilla que queda aquí.
días, mi gente, nos encontramos en el Parque Natural de Ollambre. Esto está a unos 5 kilómetros de la villa de Comillas y nos hemos venido hasta aquí porque nos hablaron súper bien de este sitio, lo hemos estado mirando y bueno, esto es una reserva natural, ahí tienen un bosque, miren que acantilados por allá y está precioso. La villa de Comillas nos ha encantado. Ha sido como estar a la misma vez en la costa cantábrica, en Cuba y en Cataluña. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo destino.